Hacer una obra de construcción o incluso un plano muy complicado, necesitas cooperar entre diferentes personas y no es diferente a la sociedad. Para tener una sociedad más pudiente, que la economía, la justicia, todo funcione mejor, necesitamos trabajar la cooperación social. Necesitamos asegurarnos que mientras más cooperamos, mientras menos problemas de cooperación haya, mejor nos va a ir en general. Y vemos que aquellas sociedades que han podido encontrar la manera de cooperar mejor son las que tienen menos corrupción, mejores calles, mejor educación, tienen al final del día mejor economía y las personas tienden a vivir mejor. Así que mientras que Vamos ahora a Houston con el arquitecto Miguel Herros, quien nos acompaña cada miércoles hasta ahora para hablar sobre estructuras para crear justicia, con ese diseño, no arquitectónico necesariamente, pero sí en vanguardia constitucional. Miguel, buenas tardes, bienvenido nuevamente aquí a Relax. muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro, Miguel, y bueno, aquí hemos conversado muchísimo de tantas cosas, de cómo construir una constitución y demás, y ese símil que existe con la arquitectura, todo también basado en ese estudio que has realizado durante varios años, que termina en estos dos tomos interesantes que lleva el título, precisamente lo mencionaba al principio, Estructura para crear justicia, vanguardia del diseño constitucional. Pero hay algo bien interesante en todo esto, y como arquitecto lo sabes, el fin de una casa, aparte de que sea bonita, es porque es funcional. De nada me sirve tener una casa que tenga lo mejor y los super detalles de lujo, pero que sea complicado el tema de subir o moverme de una habitación a otra, que sea súper complicado ir a cocinar. O sea, que como arquitecto tú lo entiendes, me imagino, así, que tiene que ser funcional. Así es, para construcción o incluso un plano muy complicado, necesitas cooperar entre diferentes personas y no es diferente a la sociedad. Para tener una sociedad más pudiente, que la economía, la justicia, todo funcione mejor, necesitamos trabajar la cooperación social. Necesitamos asegurarnos que mientras más cooperamos, mientras menos problemas de cooperación haya, mejor nos va a ir en general. Y vemos que aquellas sociedades que han podido encontrar eh, la manera de cooperar mejor son las que tienen menos corrupción, mejores calles, mejor educación, tienen al final del día mejor economía y las personas tienden a vivir mejor. Así que mientras que estamos hablando de diferentes temas, tenemos una meta, Mm. que es mejorar la vida de la ciudadanía a través de facilitar la cooperación social. Por ejemplo, el mercado libre es un tipo de cooperación social en el que, de la manera que funciona, ha resultado en darle riqueza a grandes Mm. números de personas. No hay sistema perfecto, pero mientras más se facilita esa cooperación y se va mejorando y perfeccionando, pues mejores resultados vamos a tener. Y adentro de esas, quizás una de las principales para el gobierno y todo lo que es gobernanza y la sociedad es como una estructura del gobierno, que al final del día se lleva aproximadamente 30% del Producto Bruto. Y mientras mejor la inversión sea mejor en ese 30% y nos organicemos mejor, que haya más justicia, mejor infraestructura, nos va a ir mejor económicamente, mejor socialmente y viviremos mejor. Claro, y al final es para la gente. O sea, cuando se diseña, por ejemplo, y toma ese símil porque tú eres arquitecto, Miguel, eh, la casa no es, o la estructura no es para el arquitecto, es para el que va a utilizarla, el que va a vivir en ella, el que va a utilizarla como oficina. Creo que de la misma manera habría que entenderlo, y es mi percepción, ¿no? Es la forma en la que pienso, el tema constitucional, que debe obedecer a las necesidades de la sociedad y que esto, pues, eh, redunde en facilidades para el desarrollo de la misma, que no termine siendo algo muy complicado de entender, comprender o de ejecutar. Porque pareciera que es todo lo contrario, pareciera que cuando miramos, por ejemplo, la Constitución nuestra, que, digo, leyéndola, viéndola, me parece sumamente interesante. Creo que
si uno la lee, uno se pregunta por qué hay que cambiar. Pero luego uno empieza a mirar y dices, bueno, hay que apegarse a ella y por qué, si hay que apegarse a ella, ¿qué es lo que está fallando? ¿La Constitución o nosotros? Has sacado tantos temas interesantes, no sé por dónde comenzar, pero una cosa que me vino a la mente es la diferencia entre un plano y la construcción en sí. ¿Qué es la Constitución? La Constitución es ya el edificio. Quizás cuando uno está diseñando la Constitución sería el plano, pero la Constitución no es algo en un papel simplemente que no tiene ninguna otra utilidad excepto que la gente lo lea. No, es realmente la interacción entre las personas. Serían como diferentes cuartos adentro de un hospital. Uno quiere que tenga relaciones que tienen sentido. No es que el cuarto de operación y por ejemplo, el cuarto donde se guardan los medicamentos van a estar en esquinas opuestas del edificio. Porque bueno, si necesitas el medicamento cuando estás haciendo la operación, tiene que estar al lado. No es que te vas a ir a 5 minutos estar caminando por ahí. Así que este tipo de relaciones tienen hacen un efecto increíble en cómo se comportan las personas, qué tan eficientes somos hacia nuestras metas. Y entonces entra al otro tema que tocaste, que es qué es lo que tiene una constitución que nos puede entonces hacer que cooperemos más. En general, y creo que es el error que cometemos en Panamá, es que vemos la constitución como una ley más. ¿Y qué es lo que hacen las leyes en general? Dictan a quién se le da el poder y cómo se deben comportar. Entonces, si eso fuera todo lo que es una constitución, pues al final te diría, bueno, lo más importante es la persona que actúe basado en lo que dice la Constitución, pero si no quieren actuar de esa manera, pues no lo harán. Entonces la Constitución sería como un plano en la parte de arquitectura, de que, bueno, vamos a ver cómo construyen el edificio. Se pueden basar en el plano, así como no se pueden basar en él. Pero eso no es lo que es la Constitución. Y aquí viene lo interesante, que realmente hay dos metodologías de ver lo que es una Constitución. Está la de Panamá y gran parte de América Latina, y la original de los Estados Unidos, que ya la han abandonado ellos, que le dicen la metodología de las providencias externas. Una providencia es algo que te ha dado Dios o la comunidad para darte las herramientas a ti, pues digamos los valores cívicos y morales, la inteligencia, los conocimientos, son providencias externas a la Constitución. Así que esta metodología dice, ¿sabes qué? Nosotros tenemos una Constitución, pero realmente lo que hace que funcione son providencias externas a la Constitución. En pocas palabras, son los valores de las personas. ¿Qué es una Constitución? En esta forma de verlo, es simplemente una lista de valores o de principios que hemos de seguir. Y así vemos que está escrita nuestra Constitución. Y ahora, que la sigan o no la sigan, ya está en la cultura o en las personas. Y así fue que también comenzaron los americanos. Y se dieron cuenta que simplemente las personas no se apegan a lo que dice la Constitución cuando no les conviene, especialmente las personas en el gobierno, los líderes y otros políticos. Y ahí es donde vino la invención de la segunda metodología. Una metodología es cómo tú ves el problema, cómo lo atacas. Y esta es la metodología de la estructura interna. En pocas palabras, ya no es algo externo a la Constitución, sino es la Constitución misma. ¿Qué interrelaciones estás creando qué vínculos entre personas, como cadenas de mando entre personas estás creando para crear o eliminar conflictos de intereses? Así que, en pocas palabras, en la primera Constitución podemos decir que dividen el poder. En la de Panamá se divide el poder, pero una persona es la que manda, puede votar a cualquiera, así que vas creando muchos conflictos de intereses, porque como hemos dicho tantas veces, un fiscal, pues bueno, si me van a votar, si hago lo que a mí me parece correcto, no voy a poder ser imparcial, porque entonces a mí me va a caer el voltio, y como no somos perfectos, pues no funciona. Ahí es donde vino James Madison y dice, ¿qué recurso debemos recurrir al final entonces para mantener en la práctica la necesaria separación del poder entre los diversos órganos, tal como se establece en la Constitución? La única respuesta que se puede dar es que,
como todas las providencias externas han resultado inadecuadas, la falta debe ser remediada al elaborar la estructura interna del gobierno, de tal manera que sus diversas partes constituyentes, por sus relaciones mutuas, sean los medios para que se mantengan unas a las otras en sus lugares apropiados. En otras palabras, cada persona pensando en su interés propio frena a los demás que lo están haciendo mal. Pero para poder lograr eso hay que tener independencia real, porque yo no te puedo frenar a ti si yo dependo de ti. Entonces, yo quiero regresar, que me invites una vez más a la radio, entonces no puedo comenzar a hablar de temas completamente que no son interesantes o que no tienen que ver con mi tema, porque simplemente vas a decir, Miguel, o sea, no estás dando lo que la audiencia necesita y no te voy a invitar. Ese tipo de relaciones también funciona en cualquier situación en el mundo, en la vida de nosotros y en el gobierno. Así que ese realmente es el meollo con el que estamos trabajando. Y hay que entonces tener en mente la diferencia entre una ley normal y una constitución. Una ley normal puede decir no mates, pero ahora la constitución lo que hace es asegurarse que si alguien mata, el juez no fue el puesto por el matón, o el fiscal no tiene nada que ver, no es familiar, ni amigo, ni nada del matón, porque si lo fuera, entonces va a tener impunidad completa. Esa es la diferencia. La Constitución no está para decir no mates, está para asegurar que el que mata no tiene recurso a través de diferentes conexiones o maneras de coercionar a los que deberían ser árbitros imparciales. Ahora, yo entendería también que esto no es para castigar, sino para guardar la paz y el orden dentro de este sistema político, cualquiera que sea. Ahora, Miguel, más controles no necesariamente significa más eficiencia. Creo que eso a veces no está muy claro, ¿no? Porque pudiéramos pensar, vamos a poner más controles, vamos a hacerlo más complejo, pero no necesariamente tiene que ser así. Quizás hay que mirarlo de afuera hacia adentro también y entender cómo se comporta nuestra sociedad y qué es lo que esperamos que la sociedad reciba a cambio con esas reglas que se imponen. Pensaría yo, no lo sé. Totalmente de acuerdo. Pero ahora, ¿qué es una constitución? No es controles. Las constituciones estatales en general tienen más o menos, de los Estados Unidos, tienen más o menos 60.000 palabras. La más larga, 300.000. La de Panamá tiene 30.000 palabras. Son muchas más extensas las constituciones estatales de los Estados Unidos. Pero no están controlando nada, están haciendo las reglas de juego, no están imponiendo cómo las personas se tienen que comportar, solamente están diseñando las cadenas que unen a las diferentes personas. Así que si lo vemos de esa manera, realmente tienen bien poquito de control, casi no dicen nada sobre cómo las personas se tienen que comportar. Por ejemplo, si le dan a alguien la facultad de nombrar a otra persona, nunca dicen, nombra a una persona buena, una persona ética, una persona que tenga un buen recorrido, no dicen nada de eso, solamente se aseguran que la persona que está dándole la autoridad de nombrar tenga un interés en que la persona que nombre lo vaya a hacer bien. Así que no se preocupan de decir cómo debe actuar la persona, se preocupan de ver cómo lo organizan para asegurarse que esa persona que le han dado la autoridad sea la persona que tiene el interés mayor en que al que están nombrando lo haga bien, definido como lo definiría Rawls, que sería bien en el sentido de imparcial, que sea un agente que lo va a hacer de manera imparcial. Y funciona completamente diferente. Ahora, a la pregunta que en Panamá están hablando mucho, el tamaño del Estado o, digamos, los reglamentos de cómo se deben comportar estos diferentes entes gubernamentales o la burocracia, eso ya no entra dentro de la Constitución, por lo menos no el constitucionalismo americano o dentro de la metodología de la estructura interna. Eso no entra, no tiene nada que ver con eso. Puede ser que sea bueno o malo tener una burocracia grande o una burocracia pequeña, pero tú cómo lo organizas para que la persona encargada de crear esa burocracia no tenga un interés de por medio de poner a todos sus partidarios en ella. Porque si es así, no importa que tú escribas, deberíamos tener un estado de
tamaño pequeño, pero si es el interés de él poner a todos sus partidarios, vamos a terminar como en Panamá, que hay una burocracia afuera de toda proporción. Pero no es que no sepan que eso es malo. Cada uno de los políticos sabe que eso está mal. Sabe que sería mucho mejor no gastar el dinero de esa manera. Pero bueno, entre eso y sus intereses políticos y personales, porque realmente tiene que ver con mantenerse en la posición, de tener más poder y todo lo demás, bueno, ahí tenemos los resultados. Y esa es la diferencia entre la metodología de la estructura interna y la metodología de las providencias externas. Si tú dependes de las providencias de las personas, de ese querer hacerlo bien, pues bueno, así vemos los resultados que tenemos. No va a funcionar suficientemente bien. Al final, los resultados son los que importan, Miguel. Aquí podemos hablar de cómo hacer las cosas, pero si no dan resultados sencillo, creo que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que hay que cambiar el método, hay que cambiar la forma. La pregunta del millón va a ser cómo lo hacemos y qué hacemos. O sea, creo que pensar que sí, hay que cambiarla. Creo que pocos discutirían el sí o el no. Creo que muchos están de acuerdo con que hay que cambiar cosas. La pregunta es, ¿qué cosas hay que cambiar y cómo? Es interesante que la Constitución de 1946, 90% de esa Constitución se mantiene en la vigente. La vigente ha crecido, es más larga que la del 46, así que no es, o sea, el porcentaje es menor, pero de la original, de esa del 46, que realmente es casi la misma que la original de 1908, con unos cambios y agregaron una lista de derechos sociales, pero, o sea, la estructura es la misma, no ha cambiado. Así que es una pregunta muy interesante la que acabas de hacer. ¿Por qué no es cambiar por cambiar? Porque si cambiamos y es para meterle más derechos a nuestra Constitución, bueno, o sea, la Constitución de Cuba o la Constitución del Imperio del Mal, la Unión Soviética, era mucha más bella que la de nosotros. Tú lees la Constitución esa y era bellísima, era un paraíso en el mundo. Tú lees la de Cuba, también lo mismo, y ahí no tienen ni un derecho. Si vamos a cambiarla solamente para hacer un proceso constituyente, como dicen algunos que están encargados ahora mismo del proceso, con la idea de que no importa qué es lo que termine escrito, lo que importa es que las personas, como decía Rousseau, que argumentó que hacer la supremacía de la voluntad general sobre el interés propio, cambiar al humano, si esa es nuestra meta, pues bueno, vamos a terminar con el mismo tipo de constitución. Es más, cambiará unas palabritas aquí y allá. Pero mira, Miguel, tú acabas de decir algo bien interesante. Que la meta no tiene que ser cambiar al humano, porque a veces pensamos que lo que hay que hacer es, como decía hace un momento, poner controles. Estamos cambiando la naturaleza humana. Más bien hay que entender la naturaleza. Es lo que entiendo que tratas de decir. Entender cómo nos comportamos y cómo hacer que ese comportamiento, en lugar de hacernos o reprimir a la parte natural del ser humano, es facilitarla. Sí, hacer que esto no juegue en contra de nosotros mismos. Y ahí es la importancia del libro que yo he escrito. No hay otro libro. Yo lo escribí, me sentí obligado a hacerlo porque no había en nuestro lenguaje información sobre cuáles son estas estructuras, estas herramientas para solucionar nuestros propios problemas. No reglamentándolo, no obligando, que compórtate de esta manera, porque al final no lo van a hacer. Simplemente organizándolo de tal manera que le convenga a la misma persona, al mismo funcionario, simplemente organizando todo lo que está alrededor de él para que ahora le convenga hacerlo, alinear sus intereses propios con el deber del cargo. En eso es lo que los americanos han brillado. Tienen una tecnología, llevan 250 años perfeccionando esta tecnología, 250 años. Tienen a sus mejores mentes por 250 años trabajando en esto. Literalmente, sus mejores mentes trabajando en esto. ¿Cómo vamos a ignorar esta tecnología? Y bueno, este libro que
que está a la disposición de todos en Panamá, quien quiera aprender sobre esto, es sobre ello. ¿Cuáles son estas tecnologías? ¿Cuáles son las herramientas que han sido creadas, implementadas, aplicadas al ser humano como es? Si tú ves los Estados Unidos, los estados, la cultura estatal entre California y Nueva York, o Alaska y Miami, o Florida, mejor dicho, Texas y Vermont, o sea, no pueden ser más diferentes. Tú vete a Panamá entre la mezcla esa y o sea, estaría dentro de ese triángulo que acabo de nombrar. Las diferencias son en lo económico, lo social, lo cultural entre los estados. Son increíbles, pero las constituciones son bien parecidas y funcionan igual de bien en cada uno de los estados. ¿Por qué? Porque responden a la naturaleza humana, no a la cultura, no a los vaivienes del ser humano, sino realmente a los rasgos humanos del interés propio, que no ha cambiado desde que tenemos la palabra escrita. O sea, ni tampoco obedecen a teorías que dentro del papel pues, todo se aguanta. O sea, sobre teorías podríamos ponernos aquí a suponer, a crear hipótesis, pero al final lo que importa es entender el comportamiento. Has traído un buen punto. Muchos de los constitucionalistas panameños hablan mucho de la teoría y ven lo mío como si fuera algo teórico. Creen quizás como de su línea de estudios, de todos estos temas siempre son teóricos. ¿Cuál es nuestra meta? Están hablando de filosofía y bueno, está bien. Cuando uno piensa racionalmente que quiere decir cerrar los ojos y cómo el mundo debería ser, pues bueno, aguanta lo que sea. Pero estos americanos es práctico, 100% práctico. A través de 250 años tienen ideas con hipótesis, las aplican en un estado, si funciona, los otros se comienzan a copiar. Es como una evolución natural, la van mejorando, los otros se van copiando, lo que no funciona lo paran de hacer. Bien interesante, ya han llegado a un nivel, una envidia lo que nos debería dar, que deberíamos querer copiarnos lo antes posible de esta tecnología. Si por favor hemos adoptado toda otra tecnología del resto del mundo, de Estados Unidos, de Alemania, de donde salga, de Japón, enseguida nos copiamos de ella. ¿Por qué esto no? Que es algo tan importante para nuestra vida. Es un force multiplier, un multiplicador de fuerzas. Hace que todo lo demás en nuestra vida vaya a ser mejor. Vamos a tener mejores calles al final. Si el tránsito funciona mejor, si la parte de infraestructura, los que tienen que tomar la decisión, esto realmente son personas expertas en lo que están haciendo. La basura, la misma cosa. Bien interesante cómo estructuran todo eso. Y bueno, con el tiempo vamos a ir hablando de todos estos pequeños temas más detallados, pero hay que tener una buena idea del tema global para entender por qué es tan importante tener esto en mente. Bueno, y Miguel, definitivamente que aparte de lo que mencionabas del libro, los miércoles aquí hablamos de estos temas y adentramos, bueno, llevamos este discurso a un nivel donde poco se discute fuera, digamos, del ámbito que tenga que ver con los que discuten la materia constitucional, que creo que es interesante que haya esa apertura y esa oportunidad. Así que tengo que dejarlo hasta acá porque ya tengo a Alejandra Araúz lista para el programa de 5 Mentes. Un fuerte abrazo. Hasta...